El problema 2.6 es un electrete o material ferroeléctrico. Lo sé porque en el enunciado me dice que tiene polarización permanente. Es decir, hay dos tipos de problemas. Bueno, aparte de los de condensadores, que sería el tercer tipo de problemas de este capítulo, son los de condensadores. Pero antes de condensadores hay dos tipos, los de electretes y los de material dieléctrico lineal. Entonces, los de electretes son estos. Me pueden especificar P, siempre me especifican P y me pueden decir que P vale esto, o que es un electret, en inglés electret, o es un material ferroeléctrico. Entonces, lo que me piden es calcular el campo eléctrico y concretamente me dicen también la diferencia de potencial entre la superficie interna y la superficie externa. Porque este material, lo dice por aquí, spherical shell. Esto quiere decir que es un material que es como una especie de concha esférica con un radio interno A, un radio externo B, 0, dentro no hay material, o sea, dentro P vale 0, fuera, lógicamente, P vale 0 porque tampoco hay material dieléctrico fuera, y dentro del material de esta especie de corona esférica, también podríamos llamarle, pues tenemos un P, que viene dado por la fórmula del enunciado, que es R partido por A por P sub 0. Es decir, me depende del punto R, de la distancia al origen R. Una pregunta. Sí. Dins d'un material com aquest, el potencial ha de ser sempre constant o no cal? Dintre? No. No, el potencial és constant només en un conductor. Vale. Només en un conductor. Aquí no. Aquí no serà constant el potencial. Pensa que perquè el potencial sigui constant en una regió necessites camp elèctric zero dintre d'una regió. I això només passa als conductors. Els conductors o quan està una regió de l'espai apantallada amb un conductor que fa de pantalla i no permet que traspassi el camp elèctric. Però si és un dielèctric, en principi n'hi ha un camp elèctric diferent de zero dintre del dielèctric i per tant hi ha diferències de potencial que venen donades per la integral de camí del camp elèctric. Potencial no será constant, ¿no? No, vale, perfecto. Bueno, pues nos pregunta, a ver, hay que calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico sabemos por el teorema fundamental que es el campo generado por las cargas ligadas. Entonces, la carga ligada volumétrica es menos la divergencia de P. La divergencia de P tengo que calcularla en coordenadas esféricas. Para ello me voy a los formularios, vector derivatives, aquí, y en coordenadas esféricas la divergencia es esto. Toda la divergencia en esféricas, como P solamente tiene componente R, pues solamente tengo que utilizar el primer término de la divergencia, 1 partido por R cuadrado, derivada respecto a R de R cuadrado, P sub R, porque aquí estoy operando sobre el vector P. Entonces, pues esto de aquí es lo que voy a utilizar en el problema 2.6. Y tengo esto, el signo menos, de aquí, este menos, 1 partido por R cuadrado, derivada respecto a R de R cuadrado por P sub R, que es la divergencia. Sustituyo el valor de P sub R, que es proporcional a R, con este R cuadrado me da R cubo partido por AP sub 0, derivo R cubo, que es 3R cuadrado, y se me cancelan las R cuadrados, y me queda esto. Menos 3 partido por AP sub 0 es la densidad de carga volumétrica. Es una densidad de carga volumétrica constante. Evidentemente existe solo donde P es distinto de 0, lo cual quiere decir para radios mayores que A y menores que B, es decir, dentro del material dieléctrico. Carga ligada superficial.
sabemos que es la componente normal de P con la normal, vamos a ponerlo aquí en otro color, con la normal hacia afuera de la superficie. Entonces en la superficie R igual a B, que es la de fuera, esta superficie R igual a B, la normal es el vector unitario R. Y en la superficie, esto es en la superficie R igual a B, en la superficie R igual a A, la normal es hacia adentro y por tanto la normal es menos R en R igual a A. Pues bueno, si multiplico P por... Si el vector unitario P lo multiplico por la normal, cuando la normal es R, pues me da R por R1, signo positivo, sustituyo la R por B y tengo B partido por A por P sub 0. Y en cambio, esto es para la superficie B donde la normal es R. En cambio, para la superficie A de R igual a A, donde la normal es menos R, pues tengo menos R por R menos 1 y tengo R igual a A, se me va con la A de abajo y me queda P sub 0, con signo menos. Entonces esto de aquí es la carga superficial. En cuanto al cálculo del campo, hay varias maneras de hacerlo. La manera más corta es decir lo siguiente: nosotros sabemos que no hay cargas libres. Lo sabemos porque lo pone en el enunciado. Y si no lo pusiera en el enunciado, lo podríamos suponer. Nos dice, bajo la suposición que no hay carga libre en el dieléctrico, y si no lo pusiera, nosotros al resolverlo diríamos, bueno, suponiendo que no hay carga libre, porque si hubiera carga libre nos lo tendrían que decir. O sea que en un dieléctrico haya carga libre no es normal. Normalmente no hay. Para que haya carga libre en un dieléctrico hay que ponerla a propósito. Un dieléctrico normal como un plástico no tiene carga libre. Entonces, si no nos lo dicen específicamente, nosotros suponemos que no hay carga libre. Aquí nos decían que no, pues perfecto. Pero si no nos lo hubieran dicho, en la solución escribiríamos, suponiendo que no hay carga libre, bla, 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 bla. Bueno, entonces no hay carga libre. Entonces sabemos que la divergencia de D vale 0, porque la divergencia de D es la densidad de carga libre. Por tanto, aplicando la ley de Gauss, significa que el flujo de D en una superficie cualquiera, el flujo de D que sale de esta superficie vale 0. La ley de Gauss me diría que el flujo de D viene dado por la carga libre total almacenada dentro de la superficie, pero estamos diciendo que no hay carga libre, ¿no? Luego, además, sabemos que por simetría esférica, teniendo en cuenta que aquí todo tiene simetría esférica, por fuerza D tiene que tener esta forma. D tiene que ser radial y tiene que tener dirección radial y depender solo de R. Ser función de R y tener solamente componente radial. No puede ser función de tita ni de phi por simetría. Y no puede tener tampoco componentes tita y phi por el mismo motivo. Igual que el campo eléctrico, ¿eh? Entonces enseguida pues aplicamos aquí aplicamos pues que la integral de superficie de D, si D es D sub R por R unitario, pues la integral de superficie de D será 4pi R cuadrado D sub R. Esto es igual a 0, por tanto D sub R igual a 0 y por tanto D vector igual a 0. Claro, esto era lógico, ¿eh? Podríamos habernos ahorrado un poco de trabajo si tenemos en cuenta que esta fórmula, vamos a cambiar un poco el color, esta fórmula me dice que las fuentes del campo D son las cargas libres. Salvo hay un factor epsilon sub 0 que se pone y se quita según convenga, pero aparte del epsilon sub 0, D
es el campo producido por las cargas libres, aparte de la epsilon sub 0. Como no hay cargas libres, pues no hay campo producido por las cargas libres, por tanto D igual a 0. D igual a 0 en todas partes. Entonces, si D es 0, como D está definido como epsilon sub 0 E más P, automáticamente el campo eléctrico es menos P, la polarización, dividida por epsilon sub 0. Y esto es muy práctico porque el vector polarización nos venía especificado en el enunciado. El enunciado nos venía especificado que la polarización era esta, y por tanto, pues yo divido por epsilon sub 0 y cambio de signo, y tengo el campo eléctrico. Obviamente el campo eléctrico dentro de la corona esférica está entre radio A y radio B. Para radios menores el campo eléctrico es 0 y para radios mayores, si el campo eléctrico es 0 y para radios mayores el campo eléctrico también vale 0. ¿Por qué no produce campo eléctrico distinto de 0? Es decir, nosotros tenemos un dieléctrico con cargas. Este dieléctrico tiene cargas ligadas, Tiene cargas ligadas, volumétricas y superficiales. Tiene cargas ligadas superficiales y volumétricas. Y sin embargo me produce campo 0 dentro, campo 0 fuera, y solamente entre medio de donde está el dieléctrico el campo es distinto de 0. El campo es distinto de 0 solo en el dieléctrico. Aquí vale 0 y aquí vale 0. Pues por Gauss. Por Gauss, si yo hago una superficie de Gauss dentro, la carga que encierra la superficie es 0. El flujo del campo eléctrico vale 0. A priori, que el flujo del campo eléctrico valga 0 no implica que el campo eléctrico valga 0, porque el flujo es una integral y puede ocurrir que integremos un campo distinto de 0 y que la integral de 0, porque se cancelen las partes positivas de la integral con las partes negativas. Pero dada la simetría esférica que tiene que tener el campo eléctrico, si el campo eléctrico por fuerza tiene que ser de esta forma: una componente radial que depende solo de R y ninguna otra componente más. Fijaos, una componente radial que depende solo de R, dependencia con R, y componente radial. No puede tener componente θ y φ y no puede depender de θ ni de φ por simetría esférica. Entonces enseguida vemos que la ley de Gauss aplicada en una superficie esférica pues me da 4pi r cuadrado por el campo eléctrico, y si esto vale 0, el campo eléctrico vale 0. Por tanto, dentro, como no hay carga, campo eléctrico 0, gracias a la simetría esférica. Si no fuera simetría esférica, es decir, si este electrete, en lugar de tener forma esférica, tuviera una forma de patata, con un agujero dentro, no podríamos decir que el campo vale 0. Aunque la carga encerrada dentro de la superficie de Gauss vale 0 y el flujo del campo eléctrico vale 0. Pero podría ocurrir que el campo eléctrico fuera distinto de 0 y tuviera flujo 0. Fuera, lo mismo. Aplicamos Gauss, superficie esférica. Entonces la carga que hay dentro es 0, la carga total que hay dentro es 0, porque las cargas, la suma de las cargas ligadas vale siempre 0. Esto lo hemos dicho antes y ahora os enseñaré la demostración. La suma de las cargas ligadas vale siempre 0. Entonces la carga total que hay en una superficie esférica que está dentro de una superficie esférica que está fuera del electrete, que lo engloba al electrete, también tiene carga 0, flujo de campo eléctrico 0 y por tanto campo eléctrico 0, ¿no? Entonces este electrete solamente produce campo eléctrico dentro del electrete. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es comprobar lo que os he dicho antes, que la carga ligada total vale 0. La carga ligada total es la que hay en la superficie R igual a A, más la que hay en la superficie R igual a B, que son las dos superficies de dentro y fuera del electrete, y la que hay en el volumen del electrete. La que hay en el volumen del electrete, como la densidad de carga es constante, pues es el volumen por la densidad de carga volumétrica constante.
La que hay en la superficie, como las densidades superficiales de carga son constantes, también es la superficie de cada, o sea, el área de cada superficie por las densidades superficiales de carga. Entonces esto lo calculo sustituyendo las densidades superficiales y volumétricas de carga, lo calculo, lo sumo todo y me da 0. Y por ello, la simetría esférica implica lo que os he dicho antes, que el campo vale 0 para R menor que A, o sea, dentro del agujero del electrete o fuera del electrete. Entonces, demostración de que la carga ligada siempre es 0 para cualquier dieléctrico polarizado. Para cualquier dieléctrico que tenga un vector de polarización P, la suma de las cargas ligadas vale siempre 0. ¿Por qué? Pues porque lo que le he dicho antes, la carga ligada total es la que hay en la superficie más la que hay en el volumen. La que hay en la superficie, teniendo en cuenta que la densidad de carga ligada superficial es n por P, pues la que hay en la superficie es esto. Teniendo en cuenta que la densidad de carga volumétrica es menos la divergencia de P, pues la que hay en el volumen es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, la carga ligada total es la integral de superficie de n por P más la integral de volumen de menos la divergencia de P. Pero el teorema de la divergencia o teorema de Gauss me dice que la integral de superficie del flujo de un vector P que sale de la superficie es igual a la integral de volumen de la divergencia de P. Por tanto, esto de aquí es la integral de volumen de la divergencia de P. Y es lo mismo que el término de la carga volumétrica cambiado de signo. Y por tanto se cancelan. Y por tanto se cancelan los dos. Y da 0. Y esto va a pasar siempre, esto es teorema de Gauss. Esto es teorema de Gauss y va a pasar siempre. No sé si Roberto os lo había demostrado ya. Pero es una cosa que vale la pena tenerlo en cuenta porque si a priori utilizáis... A ver, esto se puede utilizar a priori y además demuestra que sabéis teoría, excepto que haya un apartado de un problema que diga calcula la suma de toda la carga ligada. Pues entonces, bueno, lo que pretenden es esto, que cojas la carga volumétrica, la carga superficial, la sumes toda y compruebes que da 0, ¿no? Sería más bien comprobar que la suma da 0. Entonces nos pedían el campo eléctrico, pero ya lo hemos obtenido. Nos pedían el campo eléctrico, ya lo tenemos, era esto de aquí. Y nos pedían cuánto valen las cargas. A ver, cuando una vez hemos obtenido el campo... Bueno, estaba mirando aquí, es que ya no sé lo que estaban preguntando. Calcular el campo eléctrico ya está y la diferencia de potencial. Bueno, esto de que estaba... sí, determinar las cargas, eso es lo que yo quería. Determinar las densidades de carga. Bueno, las densidades de carga era... hemos obtenido el campo eléctrico, una vez hemos obtenido el campo... Bueno, las densidades de carga ya están aquí. No, es que en este caso las densidades de carga ya vienen directamente dadas por el vector de polarización. Lo que estaba yo pensando ahora es como si fuera un dieléctrico lineal en el cual primero se calcula el campo eléctrico y luego a partir del campo eléctrico el vector polarización y a partir de allí las densidades de carga. Pero en este caso el vector de polarización venía especificado y las densidades de carga son estas. Entonces aquí estamos, aquí solamente lucubrando un poco, pero no me resuelve nada concreto. Y me voy ya a la parte de abajo que me piden la diferencia de potencial entre la superficie de fuera y la superficie, esto es una R, y la superficie de dentro, entre R igual a B y R igual a A. Entonces tengo que integrar el campo entre A y B y cambiarlo de signo. Acordaos que la diferencia de potencial
es menos la integral del campo eléctrico. Hay que integrar el campo eléctrico. La expresión del campo eléctrico era esta de aquí, o sea, el campo eléctrico tenía una dirección menos R. El campo eléctrico nos ha salido hacia adentro. Esto es normal, fijaos, que si P va hacia afuera, quiere decir que las cargas positivas están fuera y las cargas negativas están dentro. Cosa que podemos comprobar fácilmente porque cuando hemos calculado las cargas ligadas en la superficie, en R igual a B me han salido positivas y en R igual a A me han salido negativas. Entonces el vector P, que va de las cargas negativas a las positivas, va hacia afuera. En cambio el campo eléctrico sabemos que va de las cargas positivas a las negativas. Por tanto, el campo eléctrico va a ir hacia adentro. El campo eléctrico va hacia adentro. Entonces, si el campo eléctrico va hacia adentro, quiere decir que tenemos más potencial en la superficie de fuera que la de dentro. El campo eléctrico va de la superficie de más potencial a la de menos. Entonces, por eso el menos del campo eléctrico con el menos del cálculo del potencial me da positivo. Entonces, la diferencia de potencial, que es positiva, que quiere decir que el potencial en B es mayor que el potencial en A, pues sale haciendo la integral de R es R cuadrado y sustituyendo R cuadrado medios y sustituyendo los límites A y B, pues me da esto, ¿no? Entonces, como B es mayor que A, pues esto de aquí es positivo y el potencial es positivo.